Ahí estamos. Ahí estamos, ya, la grabación está iniciándose. Bueno, estamos con Roger Icaza, autor ecuatoriano, ilustrador, músico también. Es una de las personas que integra la delegación ecuatoriana que viene a la Feria del Libro de Lima en su edición 30, que trae muchas novedades y bueno, ha accedido amablemente a conversar con Patio de Letras, así que le damos la bienvenida. Hola Roger, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y bueno, pues encantado de conversar contigo y con este espacio, con este patio de letras. Lindísimo que podamos conversar acá. Muchas gracias. Bueno, quería empezar con una pregunta relacionada a ¿cuál es tu vínculo con los libros? ¿Cómo te vinculas tú con los libros? Ujú. Sabes que de una manera más fuerte, digamos, mi vínculo con los libros se da ya en una edad prácticamente adulta, ¿no? Yo de niño no era un buen lector, no vengo tampoco de una familia, digamos, que se considere lectora, no habían demasiados libros en casa, pero sí, obviamente que habían ciertos libros que en su momento sí me fueron conduciendo hacia lo que soy ahora, ¿no? Pero la verdad es que nunca tenía muy claro el camino que iba a elegir, ¿no? Yo soy autodidacta, entonces en todo lo que hago soy autodidacta, entonces si bien es cierto, sé que tenía una sensibilidad para las cosas que hago ahora, no lo tenía claro. Entonces los libros, mi encuentro con los libros se da ya fuertemente entre terminando el colegio y la universidad, ¿no? Entre esos momentos es cuando yo ya empiezo a encontrarme cada vez más con los libros de todo tipo, ¿no? De narrativa, y como de novela gráfica y obviamente literatura infantil, que es, digamos, mi campo más fuerte, ¿no? Y así se fue dando, ¿no? Se fue dando por diferentes razones, ¿no? Yo realmente quería dedicarme, yo estudié diseño industrial, algo que nunca ejercí, ¿no? Entonces, y quería dedicarme en su momento al cómic y a la novela gráfica, que era algo que me apasionaba y que me sigue apasionando, pero acá en mi país no existe una industria, ¿no? Cercana a ese campo específico de la literatura, digamos, ¿no? Del arte como tal. Y ahí me encontré con la literatura infantil y juvenil y pues ya son muchísimos años de estar vinculado a eso, pero perdón que valga la redundancia, mi vínculo con los libros se fue dando así de una manera mucho más natural, espontánea, ¿no? Sin mayores presiones ni nada ¿no? Que sea como, digamos, como que muy premeditado, sino simplemente se fue dando. Interesante porque tú has llegado a los libros, me parece entender a través de la estética, de la plástica, de lo que es la ilustración. Cuéntame un Ujú. poquito. Porque, digamos, la literatura infantil y juvenil obviamente se basa mucho en esa área, ¿no? Entonces, cuéntame cómo así llegas a la literatura infantil y juvenil, ¿no? Sí, sabes que yo, bueno, te saludo ahorita desde Quito, estoy viviendo en Quito hace muchos años, en Quito, Ecuador, Eh, pero yo nací en Ambato, una ciudad más pequeña que está en la sierra ecuatoriana mismo, un poquito más hacia el sur de Quito, y yo vine a vivir acá deben ser ya 25 años, ¿no? Que vivo en Quito, y ahí es cuando empiezo a encontrarme con la literatura infantil y juvenil, pero yo realmente venía con las intenciones de dedicarme al 100% a la música, ¿no? Que es otra gran pasión mía. Y mientras iba trabajando con mi banda, con mis amigos de banda, con la música, a la par formamos un estudio de diseño en ese momento, acá en Quito, y ahí empezamos como a tratar diferentes temas. Mucho tenía que ver con el diseño gráfico, ¿sí? Que es algo que igual me gusta mucho. Y yo ahí, ya desde antes, desde cuando vivía en Ambato mismo, cuando abordaba trabajos de diseño gráfico, yo siempre estaba como, le tenía muy presente la ilustración como tal, ¿no?
claro. pero estaba aprendiendo realmente por mi lado, porque yo no entendía claramente qué es ilustrar, qué significa ilustrar, qué es la ilustración como tal, ¿no? Entonces, pero sabía que era algo que podía, en lo que yo podía encajar y podía funcionar. Entonces, así se fue dando. Mi llegada a Quito hizo que estos mundos se encontraran, ¿no? La música que ya estaba presente, el diseño gráfico que ya estaba también, la ilustración que también ya la venía trabajando, se fue como cada vez conectando más, como que todo fue cuajando de una manera más clara y, y ahí me encontré con la literatura infantil, porque mientras yo quería irme por otro camino, empecé a ver dónde más podría yo trabajar como ilustrador o dónde podría presentar carpetas como ilustrador y me encontré con editoriales que estaban publicando libros justamente para niñas, niños jóvenes, ¿no? Ujú. Y bueno, pues por suerte fui golpeando varias puertas y esas puertas se fueron abriendo en ese momento. De una manera más rápida realmente. O sea, fui afortunado en ese momento, ¿no? Mi línea gráfica como que llamaba la atención, aunque realmente ha cambiado muchísimo con el paso del tiempo, como te puedes imaginar. Pero Sí, claro. llegó a darse ese encuentro, ¿no? Y de eso ha pasado todo este tiempo que tú ves y sigo aprendiendo de esta labor que es realmente apasionante y la cual tienes que realmente mantenerte todo el tiempo involucrado porque no te puedes quedar ahí quieto, ¿no? Siempre tienes que estar tratando de experimentar y aprender algo nuevo. Ujú. Claro que sí. Y ahora, en el trabajo que tú realizaste, digamos, ya ilustrando libros al inicio, empezando con este proceso creativo, ¿cómo fue tu dinámica con los autores? O sea, ¿te encontraste con, digamos, un trabajo colaborativo o era más, digamos, en compartimentos aislados que luego eso se iba uniendo? ¿Cómo era la relación Mm. ilustrador-autor, en tu caso? Pues todo tenía que darse por este puente, este vínculo que es la edición, el editor, la editora de un libro, ¿no? Digamos que ahí esa persona era quien nos conectaba a las escritoras, escritores y a los ilustradores, ¿no? En este caso, ¿no? Porque claro, cuando yo empecé, yo estaba totalmente involucrado solo en el tema de la ilustración, aunque tenía presente la intención de también yo ir contando mis propias historias, que más adelante brevemente lo empecé a hacer también. Pero en su Claro. inicio, como tú bien dices, sí, yo empecé a colaborar especialmente con muchísima gente de mi país, de acá de Ecuador, ¿no? Prácticamente con todas las autoras y autores de ese momento trabajé, ¿no? Y para diferentes editoriales. Pero claro, todo eso se daba a través de los editores, ¿no? Entonces, yo presentaba, me acuerdo que en su momento presenté carpetas y por ahí empezaron a tomarme en cuenta, me llamaban y me ponían ya, me decían, tenemos este manuscrito de tal escritora, ¿no? Entonces, queremos ver si funciona tu línea gráfica aquí. Eh, Mm, Probemos. Entonces, una vez que íbamos trabajando de esa manera, ya nos ponían en contacto también digamos, a las dos partes, a la que se encarga del texto, a la parte que se encarga de la imagen, que es mi caso. claro. Y así se iba dando, pero realmente no era una relación tampoco demasiado estrecha en ese momento entre las dos partes, ¿no? Como que el editor o la editora en su caso se encargaba, ¿no? De mediar esto. Y obviamente teníamos conversaciones, pero tampoco era algo como que tenía que ser como que tenía que ir tan de la mano, sino que había mucha confianza también al Mm, respecto, ¿no? claro, claro. No, y además también, como dices tú, es como presentan tu línea y ya más o menos también el editor tiene la visión de decir, la línea, ¿no? De Roger podría desarrollar de una manera, podría potenciar esta historia y contarla, ¿no? Porque yo veo, al menos revisando tu trabajo, eh, una línea muy expresionista, onírica, muy potente, conceptual, que trabajas mucho. eh, Veo mucha atmósfera en tus propuestas gráficas, ¿no? Entonces yo creo que también los editores tienen el ojo de elegirte un Ujú, poquito porque, ¿no? Porque va con la historia, ¿no? ujú. Sí, sí, Este, sí, 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 y muchas gracias por eso. Sí, la verdad es que el hecho de que yo me haya formado de la forma que te cuento hizo
no tenga ciertas estructuras como claras y también ciertos límites, ¿no? Mi trabajo ha sido Claro. como muy libre. Entonces, cuando tú ves mi trabajo, te puedes encontrar con diferentes líneas gráficas, con muchas técnicas distintas, ¿no? Claro. Además, yo disfruto muchísimo trabajar la ilustración en todo aspecto posible, ¿no? Entonces, si bien es cierto, se me reconoce más como ilustrador de literatura infantil, Ujú. pues he trabajado muchísimo con textos para adultos, ¿no? Con novela, con poesía, ¿no? También con ensayos, con artículos de revistas, con muchas cosas. Entonces, claro, en ese momento, y me imagino que hasta ahora sigue pasando lo mismo, ¿no? Una editora ve eso en alguien, dice, bueno, hay este texto que trata el tema, pues digamos, ¿no? De la migración. Entonces yo creo que esta persona, este ilustrador, ilustradora, puede encajar perfectamente en este Mm. texto y así empieza a darse el trabajo que muchas veces funciona, como muchas veces también no llega a pasar y pues toca dejarlo ahí, ¿no? Claro, claro que sí. Ahora, tú, digamos, cuando trabajaste en diseño gráfico, tenías clientes a los cuales tú le presentabas propuestas y de ahí venían los cambios y las aprobaciones. En el caso de trabajar con los autores, eh, había muchos cambios, había mucha, o sea, ¿el autor es el cliente o no es tanto así? ¿Cómo es esa Ujú. relación? Sabes que hay muchos autores, hay pues diferentes tipos, ¿no? La mayoría en este caso, cuando yo soy como un coautor, como, ¿cierto? Que yo estoy Mm. como encargándome de un texto que no es mío, eh, pues ahí muchas veces hay mucha confianza, ¿no? Entonces, y mucha libertad, ¿no? Entonces uno puede trabajar libremente y hay muchas veces también en la que el escritor, digamos, se involucra más, ¿no? Entonces empieza como a proponer más cosas, pero realmente quien se encarga de llevar todo eso, digamos, como esa voz de cliente, digamos, como tú lo pones, ¿no? Realmente es Mm. el editor, ¿no? Él Ah, es quien ya. se encarga, ¿no? Él es quien se encarga, el editor o editora es quien se encarga realmente, ¿no? En mi caso, prácticamente es así, ¿no? Yo cada vez trabajo menos con textos que no sean míos, ¿no? Cada vez, muy pocas veces ya coincido con alguien que igual me sigue gustando mucho, ¿no? Porque de ahí vengo, pero cada vez publico más mis libros, entonces, y siempre me pasa lo mismo, ¿no? Con quien, si fuera Claro. autor o coautor, con quien yo trato es con el editor, ¿no? Y esta persona me sugiere cambios, me da notas, ¿no? Me hace Ujú. ciertas puntuaciones, ciertos comentarios, ¿no? Que hacen que al final el trabajo siempre crezca. Y además, bueno, y también ahí viene una parte también de conversar, como bien te digo, y también de saber ceder y también saber defender lo que tú estás proponiendo, ¿no? En el caso del Ujú. trabajo con los escritores y escritoras, siempre, en mi caso al menos, ha sido realmente muy disfrutable, pero también sí he tenido casos en los cuales no hemos llegado a conectar y hemos tenido que tal vez dejarlo ahí Claro. o, o seguir adelante, pero tal vez ya, pues ya tal vez las cosas no funcionaron como uno pensaba, ¿no? Pero así pasa en todo, ¿no? Realmente. Sí, claro que sí. Ahora entonces llegando ya a tu faceta de autor, ¿cuándo es que tú dices, bueno, ya quiero contar mi historia, quiero, ¿no? Eh, que la historia sea totalmente mía y la ilustración también. ¿Cómo es que haces ese cambio, ese paso? Pues mira, yo creo que más o menos deben ser 25 años de estar dedicado como ya a la parte de la literatura infantil. Yo ya estaba antes ya estaba trabajando en esto, ya tenía algún tiempo trabajando, como te decía, más en el diseño gráfico, ¿no? Y Ujú. también mucho en la música, pero ya en la literatura, pues deben haber pasado unos 5 años, yo creo, de estar trabajando muchísimo con textos de diferentes escritores y escritores cuando ya decidí escribir algo o proponer algo mío, ¿no? Eh, de hecho, estoy cayendo en cuenta que mi primer libro lo escribí eh, en el año 2006, justamente hace 20 años, imagínate, Mm. ¿no?
Es un libro que tuvo su proceso, es un libro que lo mandé a concurso, no obtuvo nada en estos concursos, pero llegó a publicarse. Es un libro que se llama Sueños, que está publicado todavía en Lo que leo, que antes era Alfaguara, sigue Ujú. publicándose, eh, pero se llegó a publicar en el año 2009. Pasaron 3 años desde que lo escribí y estuve en este proceso de proponerlo a concursos y cosas hasta que realmente llegó a publicarse. Y de ahí en adelante, cada cierto tiempo, mientras trabajaba en otros proyectos, iba proponiendo algo mío. Y así fue pasando el tiempo y cada vez eso ha ido cambiando. Como te decía, entonces, así se han dado las cosas porque realmente yo no las tenía planeadas así, ¿no? Antes me buscaban muchísimo como ilustrador para acompañar a algún escritor o escritora. Y ahora cada vez pasa menos y eso hace que yo me proponga más libros míos y proponga estos Claro. libros a diferentes editoriales, ¿no? Es algo que ha cambiado, que realmente me parece interesante ese cambio, ¿no? No se ha dado así como te digo en el camino, pero, pero es porque así fue pasando nada más. Pero sí, ya es un buen tiempo de dedicarme a escribir historias mías. Excelente. Bueno, hablemos de tu participación en Lima. Cuéntanos un poquito el proceso. Eh, ¿Qué expectativas tienes? ¿Vienes por primera vez a una feria de libro en Lima? ¿Ya has estado antes? Cuéntanos un poquito. Sabes que ya he estado antes en la Feria del Libro de Lima. Me encanta Lima, me encanta Perú. Estuve en el año 2017, imagínate, ya son casi 10 años, en un congreso que se llamó en su momento Imaquinario, ¿no? Que congregó a diferentes autores y autoras, editores, editoras, ilustradores, bueno, varias voces de la literatura, especialmente en ese momento más enfocada en la literatura infantil, que yo siempre digo que es literatura universal, ¿no? Porque es para todas y todos definitivamente. Claro. Y ahí justamente coincidió, en este congreso también estaba a la par la Feria del Libro, ¿no? Entonces hicimos algunas actividades, conocí a muchísima gente que hasta ahora siguen siendo queridas amigas y amigos, ¿no? Luego más adelante pude estar ya no en la feria, pero estuve en Lima grabando un taller que se llegó a publicar en Doméstica, ¿no? Sí, sí, he En esta visto, sí, sí. plataforma, ¿no? Esto Sí, justamente viajé a Lima a filmarlo. Y ya. ahora vuelvo a Lima después de algún tiempo, con muchas ganas de participar en esta nueva edición, porque además, claro, me parece lindísimo que Ecuador, mi país, sea el invitado de honor de este año. Y bueno, la cantidad de invitadas e invitados es bastante amplia, ¿no? Entonces, pues yo vuelvo feliz, tengo un par de actividades justamente. Es un viaje corto, como suelen ser estos viajes, ¿no? Pero bueno, pues la idea es eh, disfrutar al máximo todos estos encuentros que vamos a tener allá. Sí, claro que sí. No, nosotros encantados también de recibirte, de recibir a Ecuador, ¿no? ¿Nos podrías hacer un panorama más o menos de cómo está la movida literaria en Ecuador para poder más o menos tener tu visión? Ujú. Claro que sí. A ver, Ecuador, digamos que en el tema cultural y artístico está siempre en una constante ebullición, ¿no? Hay muchísimas voces en todos los campos posibles, eh, lindísimas y a mi forma de ver muy potentes, con muchísimo potencial para darse a conocer afuera. Pero no sé por qué, de una u otra manera, Ecuador sigue siendo como un país que todavía no llega a hacerse muy reconocido a nivel mundial, ¿no? No tenemos como grandes voces, aunque ya tenemos, es verdad, tenemos grandes autoras, autores, músicos, bueno, como te digo, de todo tipo, Ujú. eh, pero sigue siendo un país en el cual todavía como que se mantiene en este momento de constante crecimiento, ¿no? Lo cual es súper interesante también. En el tema editorial, acá en el país existen todavía pocas, ya no muchas, multinacionales, ¿no? Que en su momento estaban, bueno, como están en diferentes países, acá habían más, ahora ya no hay tantas.
Funciona mucho el tema de la edición independiente, que hace cosas muy, muy interesantes, ¿no? Eh, en el tema mío, en mi especialidad, que es el libro álbum, lastimosamente en mi país no se publica el libro álbum, ¿no? O tal vez se publica muy poco, o se hacen autoediciones, ¿no? Mis Claro, libros se publican, hace mucho tiempo se publican afuera, en diferentes países, ¿no? Entonces, eso es algo que me gustaría que pase, o que vuelva a pasar, porque sí se publicaba el libro álbum en mm, Ecuador, pero en su momento como que dejó de hacerse, ¿no? Entonces, algo que yo creo que todavía como que sería ideal revisarlo. Pero sí, o sea, ahora que, por ejemplo, vamos como invitados a Lima, a Perú, ahí podrás darte cuenta de la cantidad de voces diferentes, ¿no? En diferentes ámbitos, que claro. están tratando diferentes temas y donde se va a poder ver justamente este potencial que te decía, ¿no? Como país que yo espero que siga creciendo, y para eso también, claro, para crecer como país también necesitamos siempre estar conectados, siempre estar unidos, siempre pensar de una manera conjunta y jalar todo hacia el mismo lado, ¿no? Desde todos Entiendo. los ámbitos posibles, ¿no? Y eso es algo que siempre también hay que tomarlo en cuenta y revisar. Sí, buenísimo. En cuanto a la tecnología, tú eres, ¿cuál es tu visión? ¿Eres apocalíptico? ¿Eres integrado? O sea, en cuanto a la inteligencia artificial, el tema de los celulares, los diferentes formatos, ¿cómo te paras tú frente a toda esta situación, esta vorágine actual tecnológica? ¿Sabes que es algo que, tengo que ser sincero, no le he prestado mucha atención, ¿no? La inteligencia artificial es, para mí es una herramienta más que ahí está y que tú sabrás si quieres utilizarla o no y ver qué tanto provecho puedes lograr con esa herramienta. Yo personalmente te puedo decir, nunca he utilizado ni siquiera el chat GPT. Nunca jamás. Nunca he ingresado, para que tengas una idea, nunca jamás he ingresado a ese chat. Entonces, y no porque sea un purista al respecto, ¿no? Para nada, más bien soy alguien Claro. que tiene una mente muy abierta y si tengo una herramienta a la mano que yo puedo utilizar y puede ser de provecho, lo voy a hacer. En este caso, simplemente no ha pasado. Sé que es muy útil en diferentes casos. En el tema, por ejemplo, de la ilustración, yo todavía sigo viendo que se siente fría, ¿no? Como que se siente todavía distante, yo creo, ¿no? Tú Mm, reconoces claramente cuando te encuentras con una ilustración generada por inteligencia artificial. Yo sigo disfrutando muchísimo del proceso humano como tal, ¿no? Sigo ujú. disfrutando, por ejemplo, en eso sí soy como muy romántico, o sea, yo al ser músico disfruto todavía de los discos, del vinilo como tal, o el disco compacto, o los cassettes, lo que sea, lo que es físico y tangible. Y en los libros me pasa lo mismo, ¿no? Y en la ilustración, si bien es cierto, trabajo técnicas digitales, pero que me gustan mucho, ¿no? Con programas, perdón, con programas que uso en mi computadora, sigo disfrutando muchísimo pintar a mano, trabajar a mano y pintar a mano y encontrar texturas, ¿no? Con ese trabajo. Ujú. Pero, pero sí, yo lo veo de esa manera, ¿no? Trato de no tal vez satanizar demasiado el tema, ¿no? Aunque sé que es complejo, sé que es un tema complejo, yo creo que ya depende mucho de cada uno y siempre yo creo que tenemos que pensar en el factor humano, como te decía hace un momento. Yo creo que ahí está Claro. el tema más importante de todo esto, ¿no? Entonces, yo creo que siempre mientras nosotros podamos, como ahora mismo, ¿no? Seguir entablando esta conversación entre nosotros, ¿no? Y no mediante un robot, digamos, siempre eso se va a sentir más bonito y más cercano. Sí, claro, y dentro de este contacto humano, yo pienso que las librerías son esenciales, ¿no? Y ¿cómo es en tu país? ¿Cómo está la movida de librerías? ¿Están cerrando? ¿Están abriendo? ¿Se están transformando? Eh, Veo acá en Lima, por ejemplo, que aparecen librería café, librería mezclado con cata de vinos. Hay gente tratando de hacer, o especializadas, por ejemplo, ¿no? Librería de teatro, librería feminista. Entonces, ¿cómo ves tú esa movida librera
en Quito o en general en Ecuador, ¿no? Sabes que me parece súper interesante lo que me acabas de decir. Yo creo que acá, pues, si bien es cierto, se mantienen librerías, también se cierran librerías, ¿no? Hay librerías grandes, cadenas que están en diferentes ciudades del país, como también hay librerías independientes, pequeñitas, librerías de nicho, donde vas a buscar temas puntuales, específicos. Como te decía, varias cierran, varias aparecen nuevas opciones. De las que me comentaste ahorita tú, me parece como súper interesante y como que ir llevando hacia diferentes temáticas puntuales, ¿no? Eso me parece súper interesante acá, al menos no lo he visto tanto así, pero sí, pero yo creo que acá todavía se mantiene un gran interés por el tema de de la lectura. No somos un país lector, eso hay que aceptarlo, no somos Nosotros, reconocidos como un nosotros país, tampoco. sí, ¿no es cierto? Creo que adolecemos de lo mismo, pero sí puedo ver cada vez que me acerco a una librería interés de la gente, ¿no? Y veo que hay asistencia de la gente Sí. por diferentes temáticas posibles, ¿no? Que pueden encontrar. Eh, pero claro, siempre sería más bonito encontrarse con más espacios como este y sobre todo si tienen temáticas más amplias como las que tú me mencionabas hace un momento, más eso, como más puntuales, ¿no? Como me parece todavía más interesante eso. Ujú. Cierto. Y ya para terminar, Roger, en cuanto a la literatura infantil, ¿no? Yo he podido ver que es muy importante la mediación lectora, ¿no? Las Sí. personas, los cuentacuentos, la gente que hace, ¿no? Talleres, por ejemplo, en la feria en Buenos Aires me encontré con una señora que estaba trabajando con un susurrador, que son estos tubos, digamos, ¿no? Donde Mm, te ujú. leía el libro a través te lo susurraba al oído. Entonces, este, ¿cómo ves tú ese tema, el tema de la mediación de la lectura para acercar la lectura a los niños, ¿no? Pues fundamental, ¿no? Bien que me parece lindo que menciones eso, porque claro, lo que pasa es que el tema de la literatura infantil o la literatura como tal es la suma de diferentes partes, ¿no? Y por ejemplo, claro, hemos estado hablando, ¿no? De los escritores y escritoras, ilustradores, editores, ¿no? Editoriales, las librerías que aparecen también acá, como tú dices, y ahí también aparecen los bibliotecarios, ¿no? La mediación de lectura y el diseño, la diagramación, la impresión, es un montón de cosas que tienen que converger para lograr crear un gran libro. Y el tema de la mediación es fundamental para que puedan los libros llegar a donde deben llegar, ¿no? Y además se puedan entender de la forma que en lo posible deberían entenderse. Por lo general, mis libros, no todos, pero yo trato mucho los temas como sensibles, digamos, de la literatura infantil, ¿no? Yo tengo un libro, por ejemplo, que se llama Vamos, que es un libro que trata justamente el tema de la migración, el desplazamiento e incluso la desaparición, ¿no? Entonces, un libro así, que trata un tema así, que obviamente te va a afectar y que realmente les afecta incluso mucho más a los adultos que a los niños, cuando se está tratando con las infancias, la mediación es primordial, ¿no? Claro. Para que pueda justamente llegar una persona que entiende o está empapada mejor de este tema y pueda encontrarse con estas niñas y niños y entablar así, mediante este libro, una conversación, generar preguntas, ¿no? Resolver las respuestas posibles, generar ejercicios, ¿no? Entonces el tema de la mediación es, como te digo, es fundamental. Yo creo que es uno de los puntos más importantes que necesitamos, especialmente quienes hacemos esto, ¿no? Autoras y autores, necesitamos muchísimo de eso, yo creo, para que nuestros libros puedan llegar y no se queden escondidos o guardados en un cajón, sino que justamente lleguen a donde deben llegar y cada vez puedan volar y seguir viajando a diferentes lugares, ¿no? Buenísimo. Roger, finalmente, ¿qué día estás viniendo? ¿Ya tienes fecha de tu participación en Lima? Cuéntanos un poquito. Sí, ¿sabes qué? A ver, voy a hacer memoria, pero yo tengo mis actividades, tengo dos actividades, ¿no? La primera va a ser el 23 de julio. Voy a estar presentando mi nuevo libro, se llama Diabluras, está publicado por el Fondo de Cultura Económica. Sí.
justamente el fondo tiene sede en Perú, tiene sede en Sí, Ecuador, claro. pero claro, tú sabes, la casa matriz, digamos, está en México. Y me emociona porque todavía no lo he presentado en ningún lado, no lo he presentado ni aquí en mi país. Entonces, la primera presentación de este libro va a ser en la Feria del Libro de Lima, justamente el Excelente, 23 de julio. Y excelente. el 24 voy a tener una charla compartida con dos queridas amigas, que es Sosa Pato, que es también una gran ilustradora de acá del país, y con Ujú. una queridísima amiga, escritora, que es con quien he trabajado muchísimo, que es con María Fernanda Heredia, ¿no? Vamos a estar los tres compartiendo una charla, una ponencia sobre el panorama de la literatura infantil, imagino que justamente en Ecuador y sobre cómo vemos nosotros los libros como tal, ¿no? Entonces voy a tener estas dos actividades, una colectiva, una en grupo y otra individual presentando mi nuevo libro. Buenísimo, Esto va a ser, buenísimo. perdón que Sí. solo ya que estamos hablando de esto, esto va a ser en el stand de Ecuador. Ecuador va a tener un stand, obviamente, en la feria, entonces estos eventos se van a ir dando siempre en el stand de Ecuador, en la Feria del Libro de Lima. Sí, buenísimo, ¿no? De hecho, ya la programación está circulando y la gente va a estar muy atenta y muy a la expectativa de lo que va a presentar Ecuador en esta feria número 30 que, bueno, como sabes, se ha mudado, ¿no? Estaba en el parque conocido como Matamula, ahí en Jesús María, y ahora Mm. está en el Centro de Exposiciones del Jockey. Es otra ubicación, es una ubicación, como es un centro de exposiciones más feria, ¿no? Lo otro era adaptar un parque grande con todos los retos que eso implica y ahora es una feria diferente. Entonces la Mm. gente va a estar muy a la expectativa de lo que se presente. Buenísimo, buenísimo. Me alegra, la verdad. Estoy súper emocionado de regresar y además de encontrarme con todas y todos allá. Eh, Sé que somos muy cercanos en muchísimas cosas, ¿no? Con Perú, Ecuador y Perú estamos ahí, ahí tan cerquita. Y una de las cosas que más me emociona, aparte de los libros y de los encuentros con su gente y con todos, es la gastronomía que tienen ustedes, que es algo envidiable. Así que una de las cosas por las que más voy feliz es justamente por volver a encontrarme con su comida. Ah, buenísimo, buenísimo. Y acá te esperamos con los brazos abiertos, Roger. Y bueno, nada, ya nos veremos para hacer una nota ahí en la feria y poder seguir compartiendo. Encantado, claro que sí, Guillermo. Te agradezco un montón por este espacio, lo aprecio muchísimo y seguro nos vemos ya en breve, ya falta poquito, así que pronto nos vemos allá. Sí, 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 claro que sí. Bueno, muchísimas gracias y un fuerte abrazo, Roger. A ti, Guillermo. Un abrazote. Excelente.